tardes a todas y a todos. Muchas gracias por haber venido y sobre todo muchas gracias a la gente del lugar que acudís a este acto de memoria, que directamente pues sois parte de la historia del lugar, ¿vale? Entonces voy a leer una pequeña reseña histórica de los acontecimientos sucedidos aquí en Badaín. Todo lo que os voy a leer está extraído del libro de Luis Pérez Berasaluce. Es un estudioso de Zaragoza que ha dedicado su vida al estudio del maquis en Aragón, y está todo en su libro Cuando el maquis. Es un libro que entrando en internet se puede descargar gratuitamente y hay mucha cantidad de información para el que os pueda interesar. Bueno, la historia empieza cuando la operación Reconquista para la toma del Valle de Arán, esa operación centrada en el Valle de Arán, se acompañó con diversas infiltraciones guerrilleras a lo largo de todo el Pirineo, con el objetivo tanto de apoyar la invasión de Arán como para distraer fuerzas del ejército y de la Guardia Civil en diversas pequeñas operaciones militares. Entonces, el 29 de octubre de 1944, la 10ª Brigada Guerrillera entró por el puerto de Urdiceto, guiados, era una columna de 400 hombres. Es una cantidad considerable, no era un grupito de guerrilleros de 10 o 12 efectivos. Entraron guiados por nuestro querido compañero Martín Arnal, al cual tuvimos el placer de conocer y compartir varios años de su existencia. También acompañado como guía por Antonio Bielsa y Joaquín Sin de Saravillo y Bielsa, respectivamente, y un tal José Garrido Jiménez, de origen desconocido. La ruta que llevaron fue entrando por el puerto de Urdiceto para bajar a los pueblos de la comuna, Sin, Señés y a Saravillo. A la altura de Serveto fueron avistados por una pareja de la Guardia Civil, comandada por el sargento Noguero y un número de la Guardia Civil que estaba recién ingresado en el cuerpo, el cual, con su ardor juvenil, incluso quiso hacer resistencia a los guerrilleros, a lo cual el sargento, con muchos más años de experiencia, le dijo: a ver, son 400 hombres, nosotros somos 2. Déjalos pasar y ya veremos. El 2 de noviembre se refugiaron aquí en el Tozal del Almidá, encima de Badaín, evitando lógicamente pasar por el cauce del río, pues en la afortunada había puesto de la Guardia Civil, había un pequeño cuartel. Entonces, de este grupo que estaba en el Tozal, hubo 2 guerrilleros que se descolgaron a Badaín buscando comida, los cuales entraron en Casa Baile. Luego a la salida la veréis, que está la casa en pie todavía, y un paisano del lugar los denuncia a la Guardia Civil. Acuden 3 guardias civiles a la casa. En ese momento uno de los 2 guerrilleros se asoma al balcón, le disparan y cae herido grave. En ese momento se realiza una pequeña tregua, para poder retirar el cuerpo del guerrillero herido grave, al cual luego se lo llevaron a Boltaña
y se supone que murió allí. Se desconoce dónde pueda estar enterrado. Entonces avisaron al puesto de la afortunada, con lo cual subieron más efectivos de la Guardia Civil y rodearon la casa baile. Estuvieron asediando la casa desde las 12 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Viendo que el guerrillero que quedaba vivo no se rendía, el sargento Noguero, que era el que los había avistado por primera vez en Serveto, bajó a buscar más refuerzos todavía y le dijo al joven guardia que mantuviera el puesto, pero que no se arriesgara y que simplemente mantuviera el asedio a la casa. El joven se llamaba Alonso Docampo. Docampo, cuando marchó su sargento, con su fogosidad, empezó a abrir fuego. Se ve que se descubrió y entonces cayó abatido por el maquis que quedaba. Continuó el tiroteo hasta que al maquis se le acabó la munición y entonces en el último momento se suicidó, acabando aquí la historia del enfrentamiento en Badaín. El día 6 de noviembre, esos mismos 400 hombres de la columna llegaron a La Espuña y tomaron brevemente el pueblo de La Espuña, el cual protegieron las 3 entradas del pueblo con fusiles ametralladores y se dedicaron a hacer propaganda subversiva en el pueblo y a dar un pequeño mitin. Reunieron al alcalde, incautaron comida y 3 caballerías, de las cuales una se la terminaron comiendo y las otras 2 mandaron luego con un pastor el aviso de que dónde podían recoger las caballerías. Y la columna continuó su camino de La Espuña hacia Aínsa, Voltaña, pasando por Jánovas, buscando Sierra Guara. En ese momento ya fuerzas militares, ya no era la Guardia Civil, sino fuerzas de la 52 División del Ejército franquista, establecieron una línea para conseguir que los guerrilleros no llegaran más hacia el interior. Establecieron esa línea entre Rodellar, Vara y Nasarre. Hubo gente que dicen que reconocieron como comandante de la unidad guerrillera a Juanito Lacasa, que había sido uno de los oficiales, el máximo oficial de la 130 Brigada Mixta de la 43 División. Pero esto es un dato que ha sido discutido por mucha gente, porque en ese momento Juanito Lacasa está documentado que se hallaba en otros lugares. Pero también, al ser un personaje tan mítico y una persona nacida en el Sobrarbe, creaba un cierto ambiente de vuelven otra vez los chicos de la 43 a liberarnos, pero se ve que no era cierto. Y bueno, hasta aquí la historia que conocemos, y tenemos la gran suerte de contar hoy con Teodoro, nacido aquí en Badaín, ¿verdad? ¿Cuántos años tenías, Teodoro? 9. 9 años, pues nos va a contar de cómo él vivió la historia realmente, cuando yo no he hecho más que contar lo que hay en papel. Me parece que va a ser bastante más interesante lo que él nos quiera contar. Teodoro, cuando
Cuando quieras, el público es tuyo.